hay muchas personas que ahorita después de haberse aplicado la vacuna esa del tal COVID, están presentando una serie de, digamos, insuficiencias o malestares adicionales en su cuerpo. ¿Mm? ¿Y por qué una vacuna para todo el mundo? ¿Por qué le meten a uno la idea en la cabeza que es que uno se tiene que vacunar? Es que usted tiene sus niños, usted tiene su hijo y lo tiene que vacunar. Es que se tiene que vacunar contra la influencia, contra la influenza. Y vacunas, y vacunas, y vacunas, y llénese de vacunas, o sea, métale a uno más virus, métale el virus, porque en sí las vacunas son virus, ¿cierto? Entonces, no, llenémosla, póngale una vacuna y otra vacuna y otra vacuna y medios de televisión, porque lo que nosotros más vemos son programas de televisión, ¿cierto? Si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, el canal que sea, los canales nacionales, generalmente en los breaks, cuando pasan a comerciales, los comerciales que más salen o lo que más presentan las programadoras de televisión, todo tiene que ver con medicamentos. Gaviscon, Alka-Seltzer, el de la espalda, el del dolor de cabeza, el de los hongos, el de la caída del pelo. Consuma medicamentos. ¿Para qué lo queremos enfermar? Para que consuma medicamentos. Si usted está sano, pues no consume medicamentos, entonces ¿cómo hacemos para llenarle el bolsillo a los demás? Si a usted el médico le dice que la misma solución de su enfermedad la tiene usted mismo, pues el médico se va a quedar sin trabajo, ¿sí? O sea, a nadie le va a servir quedarse sin trabajo, ¿sí? Y pues obviamente, si al médico le conviene decir que usted se tiene que vacunar contra el COVID, pues lo hace porque pues ahí van a haber una serie de enfermedades que van a venir después, porque pues ahí van a coger platica, porque usted va a tener que comprar medicamento tras medicamento tras medicamento, pero el medicamento que usted se compró para el dolor de cabeza le va a afectar a los ojos. Entonces ahí lo tenemos que tener enfermo para que nos dé plata, ¿sí? O sea, miren todo lo que viene sucediendo, ¿sí ven por qué la filosofía es tan importante? La filosofía le enseña a las personas a corromper el pensamiento. Ustedes están viendo ahorita filosofía porque la idea es corromperles el pensamiento. ¿Por qué les estamos corrompiendo el pensamiento? Porque la profe está corrompiéndoles el pensamiento. Pues porque a mí me sirve es que ustedes aprendan a pensar por ustedes mismos, no por lo que les dice las noticias, no por lo que les dice el amigo, no por lo que les dice el esposo, no porque lo que les dice la novia, no porque lo que les dice el hijo, no porque lo que les dice la profesora. Usted mismo, piense usted mismo, sálgase de lo que nosotros llamamos la Matrix. ¿Se vieron la película de Matrix? Lidia, ¿te has visto la película de Matrix? Alexandra, ¿te has visto la película de Matrix? Marisol. No, profe, no la he visto. ¿Y Alexandra? ¿No? Traten de verla. Lo que pasa es que yo sé que al inicio, porque a mí también me pasó, al inicio verla es un poco complejo porque hay cosas a las que nosotros no estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a que el gobierno nos dice cómo pensar, a que Internet nos dice cómo pensar, a que la medicina nos dice cómo pensar, a que la religión nos dice cómo pensar. Entonces el sacerdote me dijo que es que si hago esto me tengo que echar la culpa porque eso es malo. Y me tengo que echar la culpa porque eso es malo, malo, malo. ¿Sí? La religión me dice que yo no puedo dejar a mi marido así me golpee, porque se supone que la mujer se debe al hombre
el hombre es el dador en la casa, él es el proveedor, y entonces todo lo que diga la iglesia sobre la familia, y tengo que aguantarlo, tengo que hacer. Lo que pasa es que como soy la mujer y él es mi esposo, tengo que cada vez que mi esposo tenga ganas de tener relaciones sexuales, yo tengo que estar dispuesta, así yo no quiera, y si él quiere, así llegue borracho, yo tengo que acceder porque yo soy la esposa. O sea, miren todas las cosas que nos vienen metiendo en la cabeza, ¿cierto? Entonces, usted simplemente sea un borrego y haga todo lo que la gente le dice y los medios de televisión le dicen, y si en la novela le mostraron que la vida es así y que solamente la felicidad está siendo una mujer 90, 60, 90, se tiene que mandar entonces a hacer cirugías en la cara, ponerse pestañas, ponerse senos, ponerse trasero, ponerse... Pero es que los medios dicen que esa es la belleza, porque si no yo no me siento bella. Si yo soy bajita, gordita, morenita, crespa, entonces no, yo no soy bonita. Si yo tengo los labios gruesos, yo no soy bonita, porque es que en las redes sociales y en todo me están diciendo que la mujer perfecta es así. O sea, estamos consumiendo todo lo que nos dicen los demás, todo lo que nos dicen las redes sociales, todo lo que nos dice el internet, todo lo que nos dicen los medios, todo lo que nos dice el gobierno, todo lo que nos dice la religión, pero no estamos pensando nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasó con Sócrates? Como él estaba llevando a sus estudiantes a pensar por ellos mismos, a decir, no, esto no es así, esto hay que mirar, hay que encontrar el porqué, hay que encontrar la razón de las cosas, hay que indagar, hay que ir al porqué de los porqués. Entonces lo condenaron y él, listo, ¿me va a condenar? Condéneme. O sea, si me va a condenar porque yo estoy enseñando a pensar, condéneme, hágale. Entonces, si por estar permitiendo que las demás personas desarrollen su manera de pensar, pues entonces listo, si me va a matar, pues me mato yo primero. Así de sencillo. ¿Y qué hizo? Tú, cicuta. ¿Listo? Entonces, ahí viene su discípulo, que es Platón. Entonces vamos a continuar viendo la historia de Platón. Entonces, acá vemos que uno de los estudiantes o discípulos de Sócrates fue este señor Platón. Platón escribió varios libros, entre esos hay uno que se llama La Política, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó ahorita. Bueno, voy a ponerles el video mientras que ya me acuerdo. Sí, hay una que es la política de diálogos de Platón y los 5 diálogos de Platón y la República, perdón, la política es de Aristóteles y el libro de él se llama La República o el Estado. Acá, en este caso, por ejemplo, Platón habla de la esencia de la realidad. Entonces, cuando hablamos de la realidad, quiere decir que hay un mundo superior de ideas. Entonces, yo tengo una idea, pero todo lo que yo me planteo se puede plasmar en la realidad. ¿Listo? Las formas ideales. De Platón, cuando él fundó la academia, era algo que estaba consagrado al dios Apolo y a las musas. Listo, como esas, digamos que las musas eran, por así decirlo, como unas diosas. Las musas. Entonces, la academia estaba consagrada a las musas y a Apolo, y en la academia se dedicaban a lo que eran las matemáticas y la dialéctica. Ya vimos a lo que hablábamos de la dialéctica. Entonces, era el contrario de la iglesia de la escuela de la retórica, no de la iglesia, sino de la escuela. Entonces, allí en la academia es donde empieza a generarse pues
esta escuela o es donde es el centro de las enseñanzas de Platón. Entonces, todo lo que empieza a enseñar Platón, ¿sí? A eso se le llama platonismo. Cuando él empieza a enseñar todas sus ideas, la gente empieza a aprender y todo esto, entonces a eso se le llama el platonismo. ¿Dónde estaba la academia? Esta academia estaba localizada en Atenas, ¿listo? Pues Atenas, ¿en dónde quedaba? Pues en Grecia, ¿listo? Todo esto, si se dan cuenta, está en Grecia. Entonces, cuando hablamos de platonismo, en este caso es porque Platón se dedicó allí en la academia a enseñar artes o sí, pues artes como lo que era la matemática, la dialéctica, las ciencias naturales y pues obviamente como lo ideal para él era que el gobierno fuera creado o que quienes estuvieran en el gobierno fueran los filósofos, entonces pues obviamente él empezó a enseñar o empezó a preparar a otras personas, a sus discípulos, en el arte de lo que era gobernar. ¿Listo? Aristóteles estuvo perteneciendo a esto de a esta escuela del platonismo, ahí en la academia, resulta que había una frase de Platón que decía que no entraba nadie ignorante en geometría. ¿Por qué la geometría es tan importante? Porque la geometría habla de las formas, de las medidas, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, ustedes pueden ver acá que dice que para Aristóteles la forma y la materia son inseparables. Entonces, por eso es que él viene adquiriendo estos conocimientos gracias también a Platón. ¿Por qué? Pues porque Platón habla de la importancia de la geometría. Entonces, geometría, todo lo que tenga que ver como con las formas de los objetos, las mediciones y todo esto. No. Vamos a discutir eso. Dice, la felicidad es el bien supremo. Según los estoicos, según el estoicismo, la felicidad es el bien supremo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? ¿La felicidad es el bien supremo para ti? O sea, sí. ¿sí? O sea, desde que más virtudes tengas y vivas así con Dios y todo eso, eres feliz y esa es la felicidad. ¿Sí? Sí. ¿Para ustedes la felicidad es el bien supremo? ¿Qué dice Livia? ¿Es para ti la felicidad el bien supremo? ¿Qué dice Alexandra? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces acá nos hablan sobre esa cuestión de la felicidad, ¿cierto? ¿Qué dice Marisol? ¿Para ti la felicidad también es el bien supremo? ¿O hay otra cosa que sea para ti el bien supremo? ¿Qué dices? ¿Sí o no? Todos quedaron mudos. ¿Qué pasó? Uy, Marisol se fue. No quiso hablar de la felicidad. Bueno,
Eso es lo que nos dicen los estoicos, ¿cierto? Que puede que la felicidad sea el bien supremo. Entonces todos dicen los estoicos, que en este caso sea el movimiento o sea esta escuela con el señor Zenón de Sitio. Entonces el señor Zenón dice, no, pues es que todo va a tener un orden natural, todo también tiene un orden racional, o sea, todo no puede ser la felicidad, todo no puede ser el cosmos, todo no puede ser el razonamiento, el humanismo, sino también hay cuestiones racionales. ¿Ustedes qué dicen? ¿También hay un orden natural y hay un orden racional? ¿O solamente hablamos de la felicidad? Porque también hay felicidad, como hay tristeza. O sea, hay sentimientos, pero también hay que, como cuando hablamos de racionalidad, es el arte de pensar, raciocinio, pensamiento, ¿cierto? Llevar las cosas, o sea, hacer procesos de pensamiento, ¿cierto? De pronto antes de hablar, ¿cierto? Como yo creo que son las cosas, pero también tengo que, o sea, si a mí me dicen que la sal se disuelve entre el agua, pues, o sea, tengo que mirar por qué, ¿cierto? O sea, yo también tengo que hacer el proceso de hacer, digamos, el experimento. No solamente me dijeron y ya lo creo, sino que, bueno, venga a ver cómo es. Tengo que mirar, tengo que pensar por qué es lo que está pasando, qué pasa con las moléculas que están actuando ahí, ¿cierto? ¿Por qué se disuelve todo eso? Entonces a eso habla del orden natural y el orden racional de las cosas. El orden natural es que las plantas crecen, todos crecemos, pero el orden racional nos dice que todo crece, todo se transforma, todo muere, pero entonces hay que hacer un proceso, ¿cierto? Entonces yo tengo que echarle agua a la planta para que la planta pueda crecer, porque si yo no le echo agüita a la planta, pues la plantica se va a morir, ¿cierto? Un orden natural, los peces viven en el agua, pero pues si yo, por ejemplo, lo que hago es que al pez lo tengo en la tierra, pues se va a morir. Entonces, un orden racional, ¿cierto? Bueno, entonces eso es parte de la filosofía, un poco de la historia de la filosofía, ¿listo? Yo les voy a compartir el video, les voy a compartir también esta presentación, vamos a ver un poquito esta presentación para poder terminar. Bueno, entonces ya hemos visto acá una partecita, porque nació en Mileto, qué fue lo que pasó, el origen histórico, entonces que se vino a dar en Grecia, ¿cierto? Acá hablamos del pueblo griego, las hipótesis que se plantean, lo que son los presocráticos. Entonces, en resumidas cuentas, cuando hablamos de presocráticos, estamos haciendo referencia a el primer periodo de filosofía griega. Entonces, los que estuvieron antes de Sócrates, ya vimos todo lo que ellos proponían. Incluye a todos los filósofos anteriores a Sócrates. El primero fue Tales de Mileto. La principal preocupación de los presocráticos era la naturaleza y el principio de todas las cosas, que dijimos que al principio de todas las cosas nosotros lo llamamos arjé. Ahora, ¿qué métodos filosóficos se vinieron a dar durante ese tiempo? Algo que se llama la mayéutica. Cuando hablamos de mayéutica, esto fue algo propuesto por Sócrates. Entonces, dar a luz. No es dar a luz de tener un bebé, sino dar a luz o dar el conocimiento, ¿cierto? Abrir las puertas al conocimiento. Entonces,
diálogo para llegar al conocimiento, que era lo que él permitía con los estudiantes, que por eso pues él comete ese crimen hacia él mismo. ¿Por qué? Pues porque tengo que llegar a crear en mis estudiantes ese sentido de criticidad, ¿cierto? Que ellos lleguen a la luz por ellos mismos. Entonces, por ejemplo, dice, en realidad yo no puedo enseñar nada a nadie, yo solo puedo hacerlos pensar. Qué linda esa frase, me encanta esa frase, ¿sí ven? Lo mismo, digamos en el caso de uno como profesor, eso es lo que pasa. El profesor está acá para guiar un proceso en el caso de ustedes, guiarles el proceso, ayudarlos en ese proceso. Pero las únicas personas que pueden hacer el proceso de pensar son ustedes, ¿cierto? A ustedes se les da la herramienta, entonces digamos una explicación de un tema, usted ya verá cómo hace para ponerlo en práctica para que eso sí les sirva para su vida, ¿cierto? O sea, no es que estoy haciendo un bachillerato así de una validación, bueno, pero esto para qué le va a servir, o sea, ¿lo está haciendo solo porque necesita un cartón? ¿O porque verdaderamente está comprometido con usted más que con un papel? Porque pues un papel, pues a mí también me pasó lo mismo. O sea, pues yo la verdad tengo ahí un papel, tengo ahí un cartón ahí, pues sí. Pero es que ese cartón no es lo que me hace a mí. Porque es que los títulos prácticamente, o sea, nos volvimos fue cartoneros. Necesito un cartón, necesito el cartón, pero que, bueno, sí, tiene el cartón. ¿Y qué hay acá? ¿Qué hay en esa mente? ¿Qué hay en ese cerebro? ¿Qué es lo que usted está haciendo con lo que está recibiendo? ¿Está como el miquito de Homero? ¿Le están hablando y está haciendo esto? ¿O está recibiendo la información y está empezando a hacer un proceso para cambiar ese modo de pensamiento? ¿Sí? Estas clases que hemos estado viendo desde que empezamos con literatura, que seguimos con toda la cuestión de lingüística, y acá ahorita en este momento que ya vamos con filosofía, por eso para mí filosofía es algo tan bonito, es un área maravillosa porque ustedes tienen que pensar, ayúdense a pensar, o sea, no solamente por ustedes, por las personas que tienen alrededor. O sea, por ejemplo, ustedes tienen sus familias, tienen sus hijos, eh, bueno, tantas cosas, ¿cierto? Entonces, ayúdense a pensar. ¿Qué podemos hacer para que los demás desarrollen ese pensamiento? ¿Ustedes cómo están desarrollando el pensamiento? ¿Cómo están poniendo en práctica lo que están aprendiendo? Pero de otra manera, no solamente repetir como loros lo que yo les estoy diciendo, ver la clase y llenar ahí la guía y como porque vea la profesora esa que estoy haciendo algo. No. ¿Qué cambios están haciendo ustedes en ustedes significativos a partir de lo que están aprendiendo? ¿Listo? Bueno, momento. Bueno, entonces, vamos con otra de estas cuestiones bonitas de la filosofía que nos habla sobre la lógica. Entonces, la lógica nos dice es el conocimiento a partir de la experiencia, ¿cierto? Y a todos nos ha sucedido que todo se nos vuelve más lógico a partir de la experiencia. Entonces, si yo cojo una olleta que acabó de salir del fuego y la toco, pues me voy a quemar. Entonces, la lógica que va a ser a partir de esa experiencia sensible, mi razón va a cambiar, porque entonces yo ya voy a saber que, cuando eso está caliente, pues yo ya no lo toco o utilizo algo para cogerlo, ¿cierto? Ya no va a ser así como, lo voy a agarrar
porque sí, porque se me ocurrió, porque ay, porque es que la naturaleza, porque es que el cosmos me dice que toque las cosas. Entonces, ¿listo? Experiencias sensibles completan la razón del hombre. Entonces, la lógica, ¿cómo se forma el conocimiento a partir de una experiencia sensible? ¿Listo? Y se completa en la razón del hombre. El hombre que razona a partir de esa experiencia. Dice, la duda. Dudar de todo, alcanzando la verdad que nos permite salir de esa duda. Entonces, lo que yo les estaba contando ahorita o lo que les estaba poniendo a pensar, dudar incluso de la veracidad de las noticias. Ustedes comen entero, todo lo que les dicen los canales de noticias, ¿ustedes lo creen? ¿O ustedes dudan de la información? Porque hay noticias que dicen, no, es que el gobierno no sé qué, es que los virus, es que tal cosa, y es que... Y de pronto usted ve otro tipo de noticias, no, pero hay unas noticias que van en contra de Petro, hay otras noticias que van a favor de Petro, hay unas noticias que van a favor de la cuestión de todo lo que es la derecha, otros todos a la izquierda, de otros centro izquierda, centro derecha. La duda es, dudo de todo. Sí. O sea, pues yo escucho, pero yo dudo de todo. O sea, que tenga la verdad absoluta, no. Y ustedes tienen que dudar incluso de lo que yo digo. O es que también se están creyendo todo lo que yo les digo. Hay que dudar también de lo que dice la profesora. Hay que dudar de lo que me dicen los medios. Hay que dudar a veces también de lo que dice la misma religión. Es que lo que pasa es que Jesucristo era un pobre hombre. ¿Usted cree que de verdad Jesús era pobre? Cuando Jesús tenía el conocimiento absoluto de muchas cosas y usted se va a comer el cuento que Jesús era pobre, hay que dudar también de lo que dice la misma palabra. Hay que dudar de lo que nos vienen a vender de, ay, pobrecito Jesús, no, pobrecito no, porque ese hombre era muy mente. Tenía una mentalidad tan supremamente desarrollada que él de bobo no tenía nada como para que vengan a decir que, ay, era pobre. A él le dieron mirra, ¿cómo es? Que los 3 reyes magos le dieron oro, mirra e incienso. No, pues como el oro es tan barato, el oro se lo dan a los pobres. Sí, ¿cómo no? A uno de pobre, ¿cuánto oro le están dando? Yo no veo que a uno de pobre le estén dando oro. Yo no veo que lo estén llenando de mirra. Y entonces le dieron oro, mirra y pobrecito, ajá. Y sigue la gente comiéndose el cuento que era que pobrecito Jesús. ¿Sí ven? La duda, la duda. El arjé, miren lo que les estaba diciendo, el arjé, entonces es el elemento que le da significado al mundo, el principio de todas las cosas. ¿Listo? O sea, nace desde los presocráticos. Entonces, principio, fuente y origen de todas las cosas. Eso es el arjé. Espérense, yo miro cuánto nos queda. Bueno, nos quedan 6 minuticos todavía para terminar. Entonces, por acá, miren lo que estábamos viendo ahorita, lo que les estaba explicando. Entonces, para Tales, el arjé era el agua, para Anaxímenes, el arjé era el aire, para Anaximandro era el apeirón, para Pitágoras, el arjé eran los números, para Heráclito, el arjé eran el fuego, porque él consideraba que el fuego era como lo que mantenía el cambio constante. Para Parménides el arjé era el ser, para Demócrito el arjé era el átomo. ¿Listo? ¿Qué mitos hay? ¿O qué son los mitos? Entonces los mitos, cuando hablamos de qué mitos hay, es como esas creencias, ¿cierto? Entonces narración que tiene una función explicativa y ejemplificadora, pero como con motivos más sobrenaturales, ¿cierto?
creer en algo que se origina en la imaginación. Entonces, por eso, acá se pasa de los mitos, a lo que es el logos. Cuando hablamos del logos, es la lógica, que eso era lo que proponían ya los sofistas. Entonces decían, no, pero es que ya no quiero que venga a decir que todo es a partir de los dioses y del cosmos, sino venga, le vamos a dar un poco más de lógica y vamos a hablar ahora de cómo el ser humano tiene que desarrollar su proceso de pensamiento, pero eso se viene a dar con una evolución hasta cuando llegamos a Sócrates. Entonces dice que el logos habla de dos conceptos, el razonamiento y la inteligencia. Entonces, el razonamiento es la forma como yo argumento a través del habla y la inteligencia es el proceso de pensamiento, es la ciencia, es el estudio o es el sentido que yo le doy a todo a partir del razonamiento. Se adquiere con la razón y empieza con los grandes pensadores. Entonces, eso es parte de la historia de la filosofía. Entonces, espero que esta clase les haya servido para desarrollar más su pensamiento crítico, ¿listo? Para que se den cuenta que la duda debe estar en todo momento, ¿cierto? No pasar entero, porque pues hay que tratar de llegar a la verdad, pero no a partir de la verdad impuesta, sino que ustedes mismos o ustedes mismas se den esa oportunidad de desarrollar ese conocimiento. ¿Listo? Entonces, nos vemos mañana, señoritas, caballero. ¿Mañana hay clase? Esto. Miércoles. El miércoles, sí, señor. Nos vemos el miércoles, ¿listo? A la